En la cena de compromiso de mi hermana, mamá se puso de pie y dijo, «Estamos muy orgullosos de nuestra única hija». Todos aplaudieron. Yo estaba sentada justo a su lado. Sonreí y pregunté, «Mamá, ¿debo leer la orden judicial o lo harás tú?» Su copa se le resbaló. Mi hermana se quedó congelada. ¿Qué orden judicial? Mi nombre es Sofía del Río. Tengo 25 años. Y la noche en que mis padres presentaron a mi hermana menor como su única hija, yo estaba sentada lo suficientemente cerca como para tocar la manga de mi madre. Sucedió en la cena de compromiso de Elena. No en alguna cocina privada. No durante una discusión. No en una de esas tensas llamadas familiares donde todos fingen que la mala conexión es la razón por la que dejan de contestar. Sucedió en un cálido restaurante lleno de velas, copas de champán, servilletas de lino y gente sonriendo como si estuvieran viendo el comienzo de algo hermoso. Mi hermana Elena estaba sentada cerca del centro de la larga mesa con su prometido Adrián Vargas a su lado. Se veía exactamente como a mi madre le encantaba que se viera. Rizos suaves, vestido rosa pálido, una mano delicadamente apoyada cerca de su nuevo anillo para que la gente pudiera notarlo sin que se lo pidieran. Mis padres se sentaron a cada lado de ella, como si estuvieran presentando el mejor trabajo de sus vidas. Yo me senté 2 asientos más allá de mi madre, no lo suficientemente lejos como para ser llamada ausente, lo suficientemente cerca como para ser ignorada a propósito. No había tarjeta de presentación para mí. Eso fue lo primero que noté. Todos los demás tenían una. Pequeñas tarjetas crema con bordes dorados y caligrafía cuidadosa. Los padres de Adrián, su hermana, mi tía Clara, la compañera de cuarto de Elena en la universidad, incluso una pareja de la iglesia de mis padres que me conocía desde que tenía 11 años. La mía faltaba. La anfitriona se había mostrado confundida cuando llegué. Revisó su lista 2 veces, luego me dio una sonrisa educada y dijo, «Estoy segura de que podemos hacer espacio». Hacer espacio. Eso era familiar. Así que me senté donde me pusieron, al borde de la sección familiar con mi bolso metido contra mi tobillo y un sobresellado dentro. No planeaba abrir ese sobre. Necesito que entiendas eso. Lo traje porque con los años había aprendido que mis padres se sentían más cómodos mintiendo en habitaciones donde creían que yo sería demasiado educada para corregirlos. La cena transcurrió como suelen transcurrir estas cosas cuando la gente quiere que los extraños crean que una familia es unida. Mi madre rió suavemente. Mi padre asintió en los momentos adecuados. Elena tocó el brazo de Adrián cada vez que alguien mencionaba la boda. Había una pequeña presentación de diapositivas en la pared detrás de ellos. Elena de bebé. Elena en un recital de baile. Elena con su toga de graduación. Elena en el lago. Esa última hizo que mi mano se detuviera alrededor de mi vaso de agua. El lago estaba detrás de la casa del Sauce, la casa de mi abuela Rosario. La casa que mi madre no había querido mencionar en años a menos que necesitara algo de ella. No había fotos mías en la presentación de diapositivas. ¿Ni una? Observé mi propia infancia pasar por la pared, conmigo recortada tan limpiamente que si no lo supieras, pensarías que nunca estuve allí. Entonces mi madre se puso de pie. Elisa del Río siempre supo cómo silenciar una habitación sin pedir silencio. Levantó su copa de champán con ambas manos, sonrió a Elena y dejó que sus ojos brillaran lo justo. Solo quiero decir, comenzó, lo orgullosos que estamos Gustavo y yo esta noche. Mi padre bajó la barbilla de esa manera seria que usaba cuando quería parecer emocional sin tener que decir nada. Mi madre se volvió hacia Elena. Nuestra dulce niña, dijo. Nuestro milagro, nuestra alegría. Elena sonrió hacia la mesa como si estuviera avergonzada, pero no lo estaba. Siempre había sabido cómo recibir la adoración con gracia. Entonces mi madre lo dijo. Estamos muy orgullosos de nuestra única hija. La sala aplaudió. Ese es el sonido que recuerdo con más claridad. No la voz de mi madre. No la risita de Elena. El aplauso. Aplausos cálidos, fáciles, generosos de personas que no tenían idea de que me estaban ayudando a borrar. Estaba sentada justo a su lado.
El perfume de mi madre todavía estaba lo suficientemente cerca como para apretarme la garganta. Gardenia y algo empolvado, el mismo aroma que usaba para las reuniones escolares cuando les decía a los maestros que yo era sensible. Nadie me miró al principio. Eso fue lo que lo empeoró. Si tan solo una persona hubiera mirado con confusión, tal vez me habría quedado callada. Tal vez habría dejado pasar la frase a la larga colección de cosas que mi familia esperaba que tragara. Pero nadie miró, ni mi padre, ni Elena, ni mi tía, ni siquiera mi madre, que sabía exactamente dónde estaba sentada. Sonreí, no porque fuera divertido, sino porque si no sonreía, alguien diría que me veía amargada. Puse mi servilleta en la mesa con cuidado, en silencio. Luego metí la mano en mi bolso y toqué el sobre. Mi madre todavía estaba de pie. Los aplausos se desvanecieron. La miré y dije con calma, «Mamá, ¿debo leer la orden judicial o lo harás tú?» Durante medio segundo, nadie se movió. Entonces su copa se le resbaló. No se rompió. Golpeó el borde de su plato y derramó champán sobre el mantel blanco. Una mancha pálida se extendió hacia las flores. Elena se quedó congelada. No confundida. Congelada. Hay una diferencia. El rostro de mi padre cambió primero alrededor de la boca. Un pequeño endurecimiento. Del tipo que la gente no nota a menos que haya crecido estudiando expresiones en busca de advertencias. Adrián miró de mi madre a mí. Luego hizo la pregunta que hizo que toda la mesa se callara. ¿Qué orden judicial? Mi madre abrió la boca, pero no salió nada. Los dedos de Elena se curvaron alrededor de su servilleta. Y recuerdo pensar muy claramente que esta era la primera vez en años que mi familia no tenía una versión preparada de mí para entregar a la habitación. Antes de contarte lo que había en ese sobre y por qué mi madre parecía que acababa de sacar un fósforo en una habitación llena de gasolina, quédate conmigo porque esto no se trataba de un brindis cruel. No se trataba de celos o atención o de una hermana arruinando una cena de compromiso. Comenzó mucho antes de esa noche. Ahora, déjame llevarte atrás. Antes del restaurante, antes del champán, antes de que mi madre aprendiera a decir única hija, conmigo sentada a su lado, estaba la casa del Sauce. Era una pequeña cabaña de color gris azulado al borde de un lago con persianas desconchadas, escalones de porche desiguales y un suelo de cocina que crujía en 3 lugares por muy suave que caminaras. Mi abuela Rosario decía que las casas viejas hablaban porque estaban cansadas de guardar los secretos de los demás. Solía creerle. Cuando era pequeña, la casa del Sauce olía a té negro, a cera de limón para muebles y al jabón de lavanda que Rosario guardaba junto al fregadero. En verano, las ventanas se atascaban por la humedad y las cortinas se movían incluso cuando apenas había brisa. Por la noche, el lago hacía pequeños ruidos contra la orilla, como si alguien enjuagara un vaso en la oscuridad. Me encantaba ese sonido. En casa de mis padres, el silencio solía significar que algo andaba mal. En la casa del Sauce, el silencio significaba que estabas a salvo. Rosario tenía la costumbre de escribir las cosas. Listas de la compra, notas del tiempo, recetas, números de teléfono, pequeños recordatorios en el reverso de los sobres. Decía que el papel recordaba lo que la gente le gustaba negar. No entendí lo importante que se volvería esa frase. No entonces. En ese entonces, solo sabía que cuando entraba en su cocina, ella decía mi nombre como si le perteneciera. Sofía, me llamaba incluso si me había visto 10 minutos antes. Ven a probar esto y dime si necesita miel. Nunca me llamó difícil. Nunca me dijo que era demasiado seria. Nunca me preguntó por qué no podía ser fácil como Elena. Simplemente hizo espacio. Había una puerta de despensa en la cocina donde medía mi altura cada cumpleaños. Mis líneas eran desiguales porque siempre me ponía demasiado recta, tratando de ser más alta de lo que era. Junto a cada marca de lápiz, Rosario escribía la fecha y mi nombre. Sofía, 7 años. Sofía, 8 años. Sofía, 9 años. Mi nombre estaba allí una y otra vez, subiendo la madera en pequeños y torcidos escalones. En casa, las fotos de Elena llenaban el pasillo. En la casa del Sauce, mi nombre estaba grabado en la vida ordinaria.
Una tarde, cuando tenía tal vez 10 años, le pregunté a Rosario por qué seguía marcándolo cuando todos podían ver que estaba creciendo. Ella me miró durante un largo momento. Luego golpeó el lápiz contra la puerta. Porque un hogar debe guardar pruebas, dijo. ¿Pruebas de qué? ¿De qué estuviste aquí? Me reí porque pensé que estaba siendo dramática. Ella no se rió conmigo. Solo me alisó el pelo y dijo, un hogar no es donde la gente te tolera, Sofía. Es donde tu nombre está a salvo. No sabía entonces que un día esa frase sería lo único que tendría sentido. No sabía que mis padres mirarían la casa del sauce y verían dinero. No sabía que Elena la miraría y vería un telón de fondo para una vida que creía merecer. Y definitivamente no sabía que mi abuela ya estaba empezando a protegerme de las personas que yo todavía quería creer que me amaban. En ese entonces, era solo una casa junto al lago. Y yo era solo una niña que se sentía más ligera cada vez que alguien decía su nombre sin que sonara a problema. La mayoría de la gente recuerda la infancia por los cumpleaños o los años escolares. Yo recuerdo la mía por el lugar donde mi cuerpo se relajaba. En la casa del sauce, mis hombros caían antes incluso de saber que los llevaba demasiado altos. Rosario abría la puerta con un paño de cocina sobre un hombro, y todo el lugar olía a tostadas, té y cualquier sopa que hubiera decidido que podía arreglar el tiempo. En casa de mis padres, escuchaba antes de entrar en una habitación. Esa era la diferencia. Aprendí el sonido de la voz de mi madre cuando estaba decepcionada, pero fingiendo no estarlo. Aprendí la pausa que hacía mi padre antes de decidir si algo valía la pena defenderlo. Aprendí que Elena podía derramar jugo en la alfombra y ser llamada animada, mientras que yo podía hacer una pregunta equivocada y me decían, no empieces. No creo que nadie me sentara y me dijera, eres menos querida. Hubiera sido más fácil si lo hubieran hecho. En cambio, llegó de maneras pequeñas y ordinarias. Los dibujos de Elena iban al refrigerador con imanes con forma de fruta. Los míos iban a un cajón porque mi madre decía que la cocina se veía desordenada. A Elena la llamaban nuestro rayo de sol cuando venían invitados. A mí me pedían que recogiera los abrigos. Elena lloró cuando perdió una elección escolar y mi padre la llevó a tomar helado. Yo lloré una vez después de que una maestra me acusara de hacer trampa en un examen de ortografía en el que no había hecho trampa. Y mi madre dijo, Sofía, tienes que dejar de hacer que todo sea tan pesado. Esa frase me siguió durante años. Demasiado pesada. Demasiado sensible. Demasiado seria. Demasiado. Solía intentar ser más fácil. Observaba a Elena con atención, como una persona observa a alguien con las instrucciones que nunca le dieron. Ella sonreía antes de pedir cosas. Se apoyaba en el costado de mi madre. Dejaba que mi padre se sintiera útil. Una vez lo intenté. Tenía 12 años, estaba en el pasillo con un permiso para una excursión. Necesitaba $20 y la firma de un padre. Elena acababa de traer a casa un folleto de un disfraz de baile que costaba casi 10 veces eso, y mi madre lo había puesto en el mostrador como si fuera una factura de la compañía eléctrica. Necesario, obvio. Esperé hasta que la cocina estuvo en silencio. Mamá, dije, ¿puedes firmar esto? Ella lo miró mientras enjuagaba una taza. ¿Cuándo vence? El viernes. Suspiró, no ruidosamente, solo lo suficiente. Sofía, necesito que empieces a recordar estas cosas antes. Lo había traído a casa ese día. No dije eso. Mi padre entró, abrió el correo y dijo, ¿qué es esta excursión? Mi madre dijo, otro formulario. ¿Otro? Así fue como aprendí que una sola palabra podía dejarte fuera de la habitación mientras todavía estabas en ella. Rosario lo firmó la tarde siguiente. No dio un discurso. Se quitó las gafas de la cadena que llevaba alrededor del cuello, leyó la página entera, preguntó si el almuerzo estaba incluido, luego escribió un cheque y metió ambos en un sobre limpio. Guarda los recibos, dijo. Para una excursión, para todo. Pensé que se refería al dinero. Más tarde, entendí que se refería a las pruebas. Rosario no era suave en la forma en que la gente imagina que son las abuelas. Podía ser directa.
Olvidaba los cumpleaños si no los anotaba en el calendario. Una vez le dijo a un vecino que su valla era fea y se inclinaba por despecho. Pero conmigo, era firme. Si me corregía, era sobre lo que había hecho, no sobre el tipo de persona que era lo que importaba. En la casa del Sauce, podía quemar tostadas sin volverme descuidada. Podía estar callada sin ser acusada de enfurruñarme. Podía preguntar por qué los adultos hacían cosas, y Rosario me respondía, a menos que no pudiera. Entonces decía, todavía no lo sé. Que era la frase más honesta que escuché de cualquiera de mi familia. A Elena también le gustaba la casa del Sauce, pero de otra manera. Le gustaba el lago en verano, el columpio del porche, la forma en que Rosario guardaba frascos de vidrio con caramelos de menta en la sala. Le gustaba tomar fotos allí. Incluso de adolescente, sabía dónde la luz se veía mejor. Pero nunca necesitó la casa como yo. Para ella, era bonita. Para mí, era oxígeno. Mi madre nunca pareció del todo cómoda allí. Se paraba en la cocina de Rosario con el bolso todavía colgado del hombro, escaneando encimeras, alféizares de ventanas, pilas de correo. Odiaba el desorden. Rosario lo llamaba evidencia de vivir. Deberías dejarme ayudarte a ordenar algo de esto, decía mi madre, tocando una pila de sobres. Rosario tomaba los sobres de debajo de su mano y los movía junto a la lata de té. Sé dónde están las cosas. Mi madre sonreía. Esa sonrisa tensa. Solo intento ayudar. Lo sé, decía Rosario. Y de alguna manera eso sonaba menos a acuerdo que a advertencia. Noté momentos así, pero no sabía qué hacer con ellos. Los niños recogen la incomodidad antes de entenderla. La guardan en el cuerpo. Una mirada, una pausa, una mano apartada de una pila de papeles. Luego la vida continúa. Elena corría hacia el muelle, llamando a alguien para que la viera saltar. Mi padre la seguía porque a Elena le gustaba el público. Mi madre me decía que ayudara a Rosario a limpiar las tazas. Se está haciendo mayor, dijo una vez, lo suficientemente bajo como para que Rosario no pudiera oír desde la despensa. Necesita ser útil cuando estamos aquí. Útil. Ahí estaba de nuevo. Sequé las tazas. Las apilé con cuidado. Rosario regresó y me observó por un segundo. Luego dijo, Sofía, ven aquí. Pensé que había hecho algo mal. Abrió el armario inferior y sacó una vieja caja de cedro con un pestillo de latón. Olía agudo y dulce cuando levantó la tapa. Dentro había dibujos que había hecho, programas escolares, tarjetas de cumpleaños, pequeñas notas que no recordaba haber escrito. Una decía con lápiz torcido, Abuela Rosario, tu casa es mi mejor lugar. La miré fijamente. Rosario no dijo nada al principio. Solo me dejó mirar. Mi madre llamó desde la otra habitación. Sofía, no te distraigas. Rosario cerró la tapa suavemente. No está distraída, dijo. Está recordando dónde se puso a sí misma. Eso tampoco lo entendí. No del todo. Pero mi madre se quedó en silencio. Y años más tarde, cuando todos empezaron a fingir que me había imaginado la diferencia entre ser amado y ser gestionado. Pensé en esa caja de cedro. Pensé en la puerta de la despensa. Pensé en Rosario alejando los sobres de la mano de mi madre. Porque Rosario había estado guardando pruebas mucho antes de que yo supiera que alguien las pediría. Y la primera vez que me di cuenta de que a mi madre no le gustaba la casa del Sauce, que realmente le disgustaba, no fue por la pintura desconchada o el desorden o el largo viaje. Fue porque la casa del Sauce le dificultaba decidir quién era yo. Así fue al principio. No como una decisión anunciada por nadie. Más bien como el polvo que se asienta sobre los muebles. Poco a poco hasta que un día pasas el dedo por la superficie y te das cuenta de que nadie ha limpiado en años. Cuando era más joven, mis padres todavía me llevaban a lugares. Eso era lo confuso. Yo estaba en el coche. Yo estaba en las fotos familiares. A veces estaba en la mesa. Pero siempre había una manera de dejar claro que mi presencia requería un ajuste. Elena pertenecía.
Yo asistía. Hay una diferencia. En Acción de Gracias, cuando tenía 13 años, mi madre me entregó una pila de platos antes de que me quitara el abrigo. Pon estos, por favor, dijo. Elena entró detrás de mí con un suéter crema nuevo, y mi tía dijo, mírate. Cada vez que te veo estás más guapa. Elena dio una vuelta, riendo. Yo me quedé junto al armario contando platos. Mi tía me miró después de un momento. Y Sofía, estás creciendo mucho. Eso era lo que la gente solía decir cuando no se les ocurría nada más. Mi madre soltó una pequeña risa. Ella es nuestra seria. Yo no había dicho nada serio. No había dicho nada en absoluto, pero todos sonrieron como si entendieran lo que eso significaba. Ese era uno de los dones de mi madre. Podía ponerte una etiqueta con la suficiente delicadeza como para que sonara a afecto. Seria, sensible, intensa, independiente, palabras que parecían inofensivas hasta que la gente empezaba a usarlas como instrucciones de lo poco que merecías consuelo. Si me veía callada, estaba enfurruñada. Si ayudaba, por fin era agradable. Si salía de la habitación, estaba haciendo una declaración. Así que aprendí a mantenerme visible de una manera que no requiriera que nadie me notara. Recogía platos. Rellenaba vasos de agua. Observaba a Elena sentada con las piernas cruzadas en la alfombra con sus primos, presidiendo como si hubiera nacido en el centro de cada habitación. A mi padre le gustaba eso de ella. Tiene el brillo de tu madre, decía. Nunca decía lo que yo tenía. Una vez, cuando tenía 14 años, un pariente preguntó dónde había estado porque no me había visto en ninguna foto reciente en línea. Esperé. Realmente pensé que mi madre diría algo normal como, Sofía odia las fotos o estaba estudiando. En cambio, puso esa pequeña sonrisa cansada. Sofía prefiere la distancia estos días. Recuerdo el sonido de la máquina de hielo en la cocina. Recuerdo a Elena mirando su teléfono. Recuerdo a mi padre doblando una servilleta en un cuadrado más pequeño. Como si al mantener sus manos ocupadas, no tuviera que corregir nada. No, dije. No en voz alta. Solo lo suficiente. Mi madre se volvió hacia mí con una suave sorpresa como si hubiera interrumpido una oración. Oh, cariño, dijo, eso no es una crítica. Y ahí estaba, la puerta cerrándose. Si objetaba, le daba la razón. Si me quedaba callada, la frase seguía siendo cierta. Así que sonreí. Esa se convirtió en mi hábito. Una pequeña sonrisa, sin dientes, nada que nadie pudiera llamar actitud. La usé en cenas de cumpleaños de las que me enteraba por fotos, en tarjetas de Navidad donde Elena estaba entre mis padres, y me decían que el fotógrafo solo había tenido unos minutos. Con amigos de la iglesia que decían, tu madre dice que estás muy ocupada, cuando había pasado el domingo anterior lavando la ropa sola. Suena insignificante cuando lo enumeras. Por eso no lo enumeré durante años. Una invitación perdida puede ser un descuido. Una foto perdida puede ser cuestión de tiempo. Un comentario extraño puede ser estrés. Pero cuando cada omisión apunta en la misma dirección, finalmente tienes que dejar de llamarlo un accidente. Mi padre era más difícil de entender para mí. Elisa moldeó la historia. Gustavo permitió que se asentara. Cuando intentaba hablar con él, siempre dirigía la conversación hacia la practicidad. Papá. Mamá le dijo a tía Clara que no quería venir por Navidad. Él se frotaba la frente y suspiraba. Le dijiste a tu madre que querías venir. Ella no me invitó. Bueno, ya sabes cómo se pone cuando está abrumada. Esa era su respuesta a todo. Ya sabes cómo se pone, como si la incomodidad de mi madre fuera el tiempo y yo fuera irrazonable por no llevar un paraguas. Cuando le dije que Elena me había llamado dramática delante de sus amigos, él dijo, tu hermana es joven. No te tomes todo tan personal. Elena tenía 16 años. Yo tenía 18. Aparentemente, ella era lo suficientemente joven como para ser descuidada, y yo era lo suficientemente mayor como para absorberlo. Elena aprendió rápido. Aprendió que un pequeño giro de ojos en el momento adecuado podía hacer reír a la gente antes de que yo siquiera hablara.
Aprendió a decir, Sofía, por favor, no hagas esto raro, con una voz que sonaba juguetona para todos excepto para mí. Aprendió que si me quedaba callada después, mi silencio parecería culpa. Una vez, durante su fiesta de graduación, alguien preguntó si todavía vivía cerca de la casa del Sauce. Antes de que pudiera responder, Elena dijo, está un poco obsesionada con ese lugar. La gente se rió. Sentí que mi mano se apretaba alrededor de un vaso de papel. No estoy obsesionada, dije. Elena inclinó la cabeza. ¿Ves? Dramática. Mi madre me tocó el codo debajo de la mesa. No era consuelo. Era una advertencia. Déjala tener su día, murmuró. ¿Su día? Siempre era el día de alguien. El recital de Elena. El cumpleaños de Elena. La graduación de Elena. El dolor de cabeza de mi madre, la larga semana de mi padre, la paz familiar. Siempre había una razón por la que mi dolor había llegado en un momento inoportuno. Así que dejé de llevarlo. En su lugar, puse las cosas en carpetas. No de forma dramática, no porque pensara que estaba construyendo un caso, al menos no entonces. Correos electrónicos sobre cenas de las que no me informaron. Mensajes de texto donde mi madre decía, sabes, las invitaciones son complicadas. Capturas de pantalla de Elena publicando fotos familiares con leyendas como todo el equipo mientras yo estaba en casa a 10 minutos de distancia. Tarjetas de Rosario, recibos de reparaciones que ayudé a pagar cuando mis padres dijeron que estaban demasiado apurados. Las guardé porque Rosario me había enseñado que el papel recordaba. Y porque en algún lugar muy profundo, incluso antes de que las palabras legales llegaran más tarde, creo que tenía miedo de que un día todos me dijeran que nada de eso sucedió. El verdadero cambio llegó después de que Rosario se enfermó. No de inmediato. Al principio, todos actuaron preocupados de la manera normal. Mi madre trajo sopa que había comprado en una tienda de delicatessen y la puso en uno de sus propios recipientes. Mi padre arregló una bisagra suelta y mencionó 3 veces lo malo que estaba el tráfico. Elena tomó una foto del porche de Rosario con una leyenda sobre las raíces familiares. Quería creer que eso significaba que todos apareceríamos. Pero después de la primera semana, el horario apareció en el refrigerador. Mi madre lo había escrito con tinta azul. Sofía, lunes, miércoles, viernes. Elisa, llamada según sea necesario. Gustavo, citas de reparaciones cuando estén disponibles. Elena, flexible. Flexible. Miré esa palabra durante mucho tiempo. Rosario lo notó. Estaba sentada a la mesa de la cocina con una manta sobre las rodillas, una mano apoyada cerca de su organizador de pastillas. No te tragues algo solo porque alguien te lo sirvió, dijo. Levanté la vista. Mi madre estaba en la despensa moviendo latas demasiado ruidosamente. Estoy bien, dije. Los ojos de Rosario permanecieron fijos en los míos. No, dijo. Estás entrenada. Quise responder pero se me apretó la garganta. Así que volví a mirar el horario. Lunes, miércoles, viernes, útil, presente, manejada, y de alguna manera, cuando la gente contara la historia más tarde, yo me convertiría en la hija que se había alejado, la difícil, la que lo hacía todo pesado, la que rompió la familia. Todavía no lo sabía, pero Rosario sí. La enfermedad de Rosario cambió la casa antes de cambiarla a ella. Las teteras empezaron a quedarse en la estufa en lugar de guardarse. Los frascos de medicamentos se alinearon junto al salero. Un cuaderno apareció cerca del teléfono con las horas de las citas, los números de la presión arterial y los nombres de las enfermeras escritos con la letra estrecha de Rosario. Odiaba ese cuaderno. Parece que estoy dirigiendo un hotel muy aburrido, dijo una vez. Pero aún así lo apuntaba todo. Elisa notó el cuaderno la segunda vez que vino. Se paró junto al mostrador, hojeándolo con un dedo, sin llegar a tocar las páginas por completo. Esto es mucho para que lo manejes, mamá. Rosario levantó la vista de su silla. Entonces no lo manejes. Mi madre sonrió. Esa sonrisa de nuevo. Estoy tratando de ayudar. Para entonces,
Había escuchado esa frase suficientes veces como para saber que usualmente significaba que alguien quería acceso antes que responsabilidad. Al principio, las conversaciones eran bastante normales. Recargas de medicamentos, tarjetas de seguro, si Rosario necesitaba una barandilla en el baño. Hacía llamadas durante las pausas del almuerzo en la escuela. Anotaba los números de las citas. Conducía después de clases y cambiaba las sábanas, sacaba la basura, ordenaba los frascos de pastillas en el organizador de plástico con pequeñas tapas para cada día. Mi madre llamaba según era necesario, lo que usualmente significaba que me llamaba a mí. ¿Puedes comprobar si tu abuela pagó la factura del impuesto sobre la propiedad? ¿Puedes ver dónde guarda el seguro de hogar? ¿Puedes preguntar si todavía tiene la escritura original en algún lugar? Todavía no sabía lo suficiente como para alarmarme. Pensé que los adultos preguntaban por el papeleo cuando alguien estaba enfermo. Luego, una tarde, encontré a mi padre en el comedor de Rosario con un bloc de notas amarillo y una calculadora. Había venido a arreglar la barandilla suelta del porche. La caja de herramientas todavía estaba cerrada cerca de la puerta. Rosario estaba dormida en la sala, con la manta subida hasta la barbilla. El televisor estaba en silencio. Afuera, el lago estaba gris y plano bajo un cielo bajo. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Levantó la vista demasiado rápido. Solo haciendo algunos cálculos. ¿Qué cálculos? Suspiró como si yo hubiera dificultado la habitación al entrar en ella. Tu abuela tiene una propiedad valiosa, Sofía. Las propiedades valiosas requieren planificación. ¿Tiene? No vive en. No ama. ¿Tiene? Miré el bloc de notas. Había columnas de números. Valor estimado, reparaciones, consolidación de deudas, saldo de matrícula, escuela privada, escuela de Elena. Mi padre volteó el bloc de notas antes de que terminara de leer. Es cosa de adultos, dijo. Yo tenía 17 años, lo que en mi familia significaba lo suficientemente mayor para limpiar baños y recoger recetas, pero no lo suficientemente mayor para entender por qué la casa de mi abuela de repente se medía en números. Esa noche, Rosario me pidió que le trajera la caja de cedro. Sus manos estaban más delgadas entonces. Las venas se notaban bajo la piel y tenía que descansar después de caminar del dormitorio a la cocina. Abrió la caja y sacó un sobredoblado de debajo de los dibujos. Pon esto en la carpeta verde de mi escritorio, dijo. ¿Qué es? Algo que debería haber hecho antes. Lo sostuve con cuidado. Tenía mi nombre. No Sofía en caso de emergencia. ¿Solo Sofía? Se me apretó el pecho. Abuela. Ella cerró la caja. No todo es una emergencia solo porque alguien más tiene prisa. No pregunté más. Ojalá lo hubiera hecho. La presión empeoró después de eso. Elisa empezó a aparecer con carpetas de archivo de papelerías. Pestañas nítidas. Nuevas etiquetas. Patrimonio, médico, propiedad, servicios públicos. Las extendía sobre la mesa de Rosario como si la hubieran invitado a reorganizar una vida. No puedes guardar todo en cajones y cajas, le dijo a Rosario. ¿Y si pasa algo? Siempre está pasando algo, dijo Rosario. Mi madre ignoró eso. Gustavo empezó a usar palabras más suaves. Responsable, práctico, sensato. Dijo que la casa del Sauce era demasiado para Rosario. Demasiadas reparaciones, demasiado mantenimiento, demasiado aislada en invierno. ¿Podrías vender?, le dijo una tarde. Conseguir algo más fácil, tal vez un bonito condominio. Rosario lo miró durante tanto tiempo que hasta Elena dejó de desplazarse por su teléfono. Tengo un hogar, dijo Rosario. Elena levantó la vista. Nadie dice que no lo tengas. Pero lo dijo demasiado rápido. Como si hubiera escuchado la conversación antes. Una semana después, encontré una tarjeta de un agente inmobiliario metida debajo del frutero. Recuerdo estar allí con una bolsa de la compra en los brazos, mirando fijamente ese pequeño rectángulo blanco. Elisa entró detrás de mí. Oh, dijo ligeramente. Eso no es nada.
¿Tu padre conoce a alguien? Solo estábamos recopilando información. ¿Para qué? ¿Para opciones? Rosario estaba en el pasillo. Ninguna de nosotras la había oído. No, dijo. Mi madre se volvió. Mamá, no hay opciones. La cara de Elisa cambió solo por un segundo. La hija dulce desapareció y algo más afilado asomó. Estás siendo terca. Estoy viva. Después de eso, las cosas empezaron a decirse sobre mí. No a mí al principio, a mi alrededor. Elisa le dijo a una enfermera visitante que yo estaba muy apegada a la casa. Le dijo a tía Clara, me emociono cada vez que alguien habla del futuro de Rosario. Gustavo dijo que yo era demasiado joven para entender la tensión financiera. Elena le dijo a un primo que yo estaba actuando como si la casa del Sauce ya me perteneciera. Eso me llegó por un mensaje de texto. Me senté en los escalones traseros de Rosario leyéndolo mientras los mosquitos se acumulaban alrededor de mis tobillos. Durante unos minutos, solo miré el lago. Luego abrí la carpeta de mi mochila. Correos electrónicos, recibos, el horario de cuidados, capturas de pantalla. Añadí el texto. Todavía no estaba construyendo un caso. Me decía eso a mí misma, pero había empezado a guardar las pruebas en orden. La llamada al abogado de Rosario ocurrió por una firma. Elisa había dejado un documento sobre la mesa de la cocina debajo de las gafas de lectura de Rosario. Era un formulario de consentimiento para consulta de propiedad y asistencia de planificación financiera. El nombre de Rosario estaba escrito a máquina en la parte inferior. La línea de la firma estaba en blanco. A su lado estaba el bolígrafo negro favorito de mi madre. Me quedé allí mucho tiempo. Entonces Rosario entró lentamente, con una mano en la pared. No toques eso, dijo. Yo estaba. Lo sé. Su respiración era superficial. Sus ojos estaban claros. Carpeta verde, dijo. Se la traje. Dentro había copias de facturas, notas, nombres, fechas y el sobre con mi nombre. Sacó una tarjeta de presentación y me la apretó en la mano. Llama al señor Cruz, dijo. ¿Qué le digo? Dile que me están apurando. Mi madre regresó antes de que pudiera responder. Se detuvo en la puerta y miró la carpeta, luego a mí. ¿Qué está pasando? Rosario cerró la carpeta con ambas manos. Nada que necesites organizar. A la mañana siguiente, llamé desde el estacionamiento de la escuela antes del primer timbre. Mi voz temblaba, pero di fechas. Di nombres. Leí mis notas. El señor Cruz escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, Sofía, ¿alguien le ha pedido a su abuela que firme algo que ella no solicitó? Miré por el parabrisas a los estudiantes que pasaban con mochilas y tazas de café, viviendo una mañana normal. Sí, dije. Esa fue la primera palabra veraz que me costó algo. En cuestión de semanas, hubo reuniones, formularios, una orden temporal, una revisión de los documentos de la herencia de Rosario. Palabras que solo había visto en el papeleo empezaron a entrar en nuestra cocina. Presión indebida, capacidad, partes interesadas, acceso restringido. Mis padres no gritaron al principio. Se quedaron callados. Eso fue peor. El testamento de Rosario se actualizó antes de que muriera. La casa del Sauce fue puesta en un fideicomiso protegido para mí con condiciones que no entendí completamente hasta más tarde. No se podía vender a menos que yo lo eligiera. Sin gestión familiar, sin acceso coercitivo. El señor Cruz dijo que Rosario quería que la casa estuviera protegida de la presión externa. No dijo mis padres. No tuvo que hacerlo. Después de que Rosario se fue, Elisa lloró en público y reescribió la historia en privado. Sofía nos arrastró a los tribunales. Sofía humilló a la familia. Sofía manipuló a Rosario. Sofía robó la casa. Para entonces, había aprendido algo doloroso. Una mentira no tiene que ser creíble para todos, solo conveniente para suficientes personas. Y mi familia había estado esperando una versión de mí que hiciera sus elecciones más fáciles de perdonar.
Después de que Rosario murió, la casa del Sauce se volvió silenciosa de una manera diferente. No pacífica al principio, solo silenciosa. El tipo de silencio que espera una voz que no regresará. Iba allí después del trabajo y abría ventanas que no necesitaban abrirse. Limpiaba encimeras ya limpias. Regaba plantas que Rosario había etiquetado con pequeños palitos de madera porque nunca confió en sí misma para recordar qué planta verde era albahaca y cuál era una maleza. Durante mucho tiempo, no vendí nada. No redecoré. No moví la caja de cedro del armario inferior. Pagué los servicios públicos, renové el seguro, guardé copias de los documentos del fideicomiso en una carpeta ignífuga y aprendí que contratistas contestaban el teléfono como si realmente planearan aparecer. Esa se convirtió en mi vida. Mantenimiento silencioso, pena silenciosa, distancia silenciosa. Mi familia dejó que la gente creyera que yo había elegido la distancia. Esa fue la parte más fácil para ellos. No tenían que echarme si convencían a todos de que yo prefería estar lejos. En Navidad, mi tía me envió un mensaje de texto: te extrañé hoy. Espero que estés haciendo lo que necesitas para sanar. Miré ese mensaje por un rato. Nadie me había invitado. Le respondí: gracias. Feliz Navidad. Luego dejé el teléfono boca abajo junto a la lata de té de Rosario y terminé de apretar un tornillo suelto en la manija de la despensa. Así transcurrieron la mayoría de esos años. Un mensaje aquí, una foto en línea allá, mis padres en la iglesia con Elena entre ellos, subtítulos sobre cenas familiares, rostros sonrientes en restaurantes que reconocía. A veces me enfadaba. La mayoría de las veces solo estaba cansada. Se necesita energía para corregir una mentira cada vez que aparece. Y cuando la gente quiere la mentira porque hace que la cena sea menos incómoda, la verdad empieza a parecer grosera. Así que trabajé, pagué facturas, arreglé la casa lentamente. Guardé registros porque los registros no suspiraban ni me llamaban dramática ni me preguntaban por qué no podía simplemente seguir adelante. Pensé que ese era el acuerdo. Ellos guardaban la historia. Yo guardaba la casa. Luego Elena se comprometió. Me enteré por una foto antes de que nadie me lo dijera. Su mano levantada cerca de la mejilla, el diamante captando la luz, la boca abierta en esa sonrisa sorpresa practicada. Adrián estaba a su lado, luciendo orgulloso y un poco abrumado. El pie de foto decía: mi para siempre comienza ahora. Mi madre comentó primero: nuestra hermosa niña, nuestra alegría. Cerré la aplicación antes de poder leer más. 3 días después, llegó un sobre a la casa del Sauce. Papel crema, letras doradas. Mi nombre escrito en caligrafía tan cuidadosa que parecía impersonal. Sofía del Río. No, y supongo que no había ninguna nota. Dentro había una invitación a la cena de compromiso de Elena y Adrián. Durante unos minutos me quedé de pie en la encimera de la cocina y escuché el zumbido del refrigerador. La lluvia golpeaba suavemente la ventana sobre el fregadero. El lago más allá del jardín estaba oscuro e inquieto. Quería creer que significaba algo. Esa era la parte vergonzosa. Incluso después de todo, una pequeña y tonta parte de mí se preguntó si esto era una apertura, no una disculpa, tal vez. A mi familia no le gustaban esas, pero una puerta entreabierta. Un lugar en una mesa. Una oportunidad de ser incluida sin tener que suplicar. Entonces mi madre envió un mensaje de texto. Espero que vengas. Significaría mucho para Elena si todos pudiéramos mostrar unidad. ¿Unidad? Miré la palabra durante mucho tiempo. No amor, no familia, unidad. Mi padre envió un mensaje de texto a la mañana siguiente. Tu madre lo está intentando. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Todavía no había respondido. Elena envió el suyo 2 horas después. ¿Podemos por favor tener una noche normal? La familia de Adrián estará allí. Fue entonces cuando la vieja sensación familiar se instaló en mi estómago. No tristeza exactamente, sino reconocimiento. Durante la semana siguiente, los mensajes se volvieron más prácticos. Elisa preguntó si todavía tenía todos esos documentos de la casa.
Gustavo dijo que había algunos detalles del fideicomiso que podrían valer la pena revisar ahora que la familia estaba entrando en un nuevo capítulo. Elena envió una foto de la casa del Sauce de años atrás, el porche envuelto en la luz del verano. Este sería un lugar tan hermoso para fotos de boda íntimas, escribió. No respondí de inmediato. Luego llegó otro mensaje. A los padres de Adrián les encantan las propiedades históricas. Mamá dijo que la abuela Rosario siempre quiso que la casa se usara para hitos familiares. Me senté cuando leí eso. No porque fuera sorprendente, sino porque era casi elegante la forma en que lo habían hecho. Habían convertido a Rosario en un permiso. Esa tarde, llamé a la oficina del señor Cruz. Su asistente me recordó. Su voz se suavizó cuando di mi nombre, lo que me hizo mirar hacia la nada. Necesito copias certificadas de la orden del fideicomiso y las restricciones, dije. ¿Para sus registros? Miré el mensaje de Elena que aún brillaba en la pantalla de mi portátil. Sí, dije, para mis registros. Había formularios que completar, una pequeña tarifa, una cita para recoger. Firmé donde tenía que firmar, escaneé lo que tenía que escanear e imprimí cada mensaje de mis padres y Elena. No porque planeara usarlos, sino porque Rosario había tenido razón. El papel recordaba. El día antes de la cena, conduje a la oficina del señor Cruz durante mi hora de almuerzo. La recepcionista me entregó un paquete sellado con mi nombre. Sofía del Río. Escrito a máquina, no a mano, limpio, innegable. Lo puse en mi bolso y volví al trabajo. Esa noche, preparé té en la casa del Sauce y me senté a la mesa de la cocina de Rosario, la misma mesa donde mi madre una vez había extendido sus brillantes carpetas nuevas, la misma mesa donde el formulario sin firmar había esperado junto a su bolígrafo negro. Mi teléfono vibró. Elisa, por favor, recuerda que esta noche es sobre Elena. Todos estamos avanzando. Lo leí 2 veces, luego hice una captura de pantalla. No me sentí poderosa. Me sentí tranquila de una manera que me entristeció porque entonces entendí que la invitación no era una disculpa. Era una prueba. Querían saber si años de silencio me habían entrenado lo suficientemente bien como para sentarme en silencio mientras ellos volvían a buscar algo que Rosario había protegido. Así que la noche siguiente, me vestí. Vestido negro sencillo, tacones bajos, pelo recogido, nada dramático, nada que nadie pudiera llamar una declaración. Antes de irme, toqué la puerta de la despensa. Sofía, 7 años. Sofía, 8 años. Sofía, 9 años. Mi nombre seguía allí. Luego recogí mi bolso, sentí el borde rígido del sobredentro y cerré la casa del Sauce detrás de mí. No iba allí para empezar una pelea. Iba porque finalmente había aprendido a no entrar en una sala familiar sin pruebas. El restaurante parecía más suave de lo que se sentía. Eso fue lo primero que recordé cuando mi memoria se recuperó de esa noche. Las velas seguían encendidas. El champán seguía extendiéndose por el mantel en una mancha pálida. Las flores en el centro de la mesa se inclinaban ligeramente donde la copa de mi madre las había golpeado. Y Adrián todavía me miraba. ¿Qué orden judicial?, preguntó de nuevo. Nadie le respondió. Elisa se recuperó primero. Siempre lo hacía. Su mano fue a la servilleta junto a su plato y se secó el derrame como si el champán fuera la emergencia en la habitación. Oh, dijo con una pequeña risa que no le llegaba a los ojos. Sofía siempre ha tenido un don para el momento. Ahí estaba, no negación, sino traducción. Estaba tratando de convertir lo que yo había dicho en un problema de personalidad antes de que alguien pudiera preguntar qué significaba. Mi padre se inclinó hacia mí sin mover su silla. Aquí no, dijo en voz baja. Lo miré. Su voz era lo suficientemente baja como para que los invitados cercanos pudieran fingir no oír. Su rostro estaba configurado en algo tranquilo y paternal, pero su mandíbula estaba tensa. Esta es la noche de tu hermana, añadió. Los dedos de Elena todavía estaban rizados alrededor de su servilleta. Su anillo brilló bajo las luces. Me miró y susurró, ¿estás hablando en serio? Le hice una pregunta a mamá. Dije, estás arruinando todo.
Casi sonreí ante eso. No porque fuera gracioso, sino porque sonaba exactamente igual que a los 16 años cuando alguien le preguntó por la casa del Sauce y me llamó dramática antes de que pudiera responder. Adrián miró entre nosotras. Elena, ¿sabes de qué está hablando? La boca de Elena se abrió. Elisa se levantó demasiado rápido. ¿Por qué no respiramos todos? Dijo. Sofía, ¿podemos hablar en privado? Dijo en privado como si fuera una amabilidad. No lo era. Era contención. Mi padre se levantó a continuación. Colocó una mano suavemente en el respaldo de mi silla, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para sugerir que debía levantarme. La gente se había quedado en silencio de esa manera educada. Los adultos se callan cuando están desesperados por escuchar todo, pero quieren crédito por no escuchar. Recogí mi bolso. El sobre dentro se movió contra mi palma. Los seguí pasando el bar, por un pasillo estrecho cerca de los baños donde la música del comedor se volvía amortiguada y el aire olía ligeramente a limpiador de cítricos. ¿Elena también vino? Por supuesto que sí. En el segundo en que estuvimos fuera de la vista, la cara de Elisa cambió. ¿Qué te pasa? Susurró. Me quedé de espaldas a la pared. Podría preguntarte lo mismo. Sofía, dijo mi padre, ya cansado. No lo hagas más grande. Se hizo más grande cuando mamá llamó a Elena su única hija. Elisa se apretó los dedos en la sien. Fue un brindis, una frase sentimental. Lo estás distorsionando porque viniste aquí queriendo una escena. Vine aquí con documentos porque preguntaste por los detalles del fideicomiso. Elena hizo un pequeño sonido. Oh, Dios mío. Me volví hacia ella. ¿Sabías que no tenían autoridad para ofrecer la casa del Sauce? Sus ojos se dirigieron a Elisa. Eso fue suficiente. No una confesión. Suficiente. No la estábamos ofreciendo, dijo Elisa. Mamá, discutimos posibilidades. Mi padre intervino, práctico como siempre. Nadie está tratando de quitarte nada. Solo pensamos que, dadas las circunstancias, podría haber una manera de que la familia usara la propiedad por un tiempo limitado. ¿Para las fotos de la boda de Elena? El rostro de Elena se ruborizó. Es una casa hermosa. Es mi casa. Su expresión se endureció. Era la casa de la abuela. Sí, dije, y ella se aseguró de que no pudiera usarse de esta manera. Los ojos de Elisa se agudizaron. Esa mujer te llenó la cabeza de sospechas hasta el día en que murió. Por un momento, el pasillo se quedó muy quieto, no porque ella hubiera alzado la voz. No lo había hecho. Eso fue lo que lo empeoró. Lo dijo como un hecho. Como si Rosario hubiera sido el problema. Rosario, que lo escribió todo porque sabía que gente como Elisa un día llamaría confusión a la verdad. Rosario, que apenas podía cruzar su cocina al final y aún así sabía cuando alguien la estaba apurando. Sentí algo dentro de mí asentarse. No romperse, asentarse. Mi padre bajó aún más la voz. Sofía, escucha. Los padres de Adrián son muy tradicionales. Valoran la historia familiar. Si avergüenzas a Elena esta noche, dañarás más que una cena. No, dije, si la verdad daña algo, la mentira lo estaba sosteniendo. Los ojos de Elena se llenaron, pero conocía sus lágrimas. Todavía no eran dolor. Eran miedo. No entiendes, dijo. Todos ya saben lo de la casa del Sauce. La miré. ¿Qué saben? Ella tragó. Que es parte de la familia. Elisa cerró los ojos. Mi padre dijo, Elena, pero ya era demasiado tarde. ¿Cómo? Pregunté. Elena miró su anillo. La madre de Adrián preguntó por los lugares de la boda, y mamá dijo que había una casa junto al lago con historia familiar. Entonces Adrián dijo que podría ser agradable para nosotros después de la boda, solo temporalmente hasta que encontráramos algo. ¿Temporalmente? Repetí. Nadie dijo para siempre. La palabra casi me hizo reír.
Temporalmente era la forma en que mi familia pedía cosas permanentes sin tener que admitir la magnitud de la petición. Elisa se acercó. ¿Vives sola? Apenas usas la mitad de las habitaciones. Eso no es consentimiento. No estamos hablando de venderla, dijo Gustavo. Solo un acuerdo limitado. Podríamos hacer que un abogado redactara algo sencillo. Ya tengo un abogado. Él se detuvo. Esa fue la primera vez que su rostro cambió de verdad. Elisa también lo vio. Miró mi bolso. El pasillo se sintió más pequeño de repente. Lo abrí, saqué el paquete sellado y lo sostuve con ambas manos. No iba a sacar esto esta noche, dije. Iba a sentarme a cenar. Iba a dejar que Elena tuviera su noche. Iba a irme en silencio. Elena se secó debajo de un ojo, entonces haz eso. La miré por un segundo. Dejaste que mamá te llamara su única hija mientras yo estaba sentada a su lado. Su boca se apretó. Solo fue un discurso. No, fue la historia que todos querían que la familia de Adrián creyera. La voz de Elisa se volvió fría. Guarda esos papeles. Asentí una vez. Luego volví hacia el comedor. Nadie me detuvo. Eso me sorprendió un poco. Quizás todavía pensaban que perdería el valor antes de llegar a la mesa. Quizás olvidaron que Rosario me había enseñado a caminar con cuidado cuando llevaba algo importante. Cuando regresé, la habitación estaba más tranquila que antes. Adrián estaba de pie ahora. Su madre estaba muy quieta, con una mano apoyada en el tallo de su copa. Mi tía no me miraba directamente. Me paré junto a mi silla. No quiero avergonzar a nadie, dije. Mi voz sonaba tranquila. Recuerdo eso. Recuerdo estar agradecida por ello. Pero como mi madre presentó a Elena como su única hija, y como mi familia aparentemente ha hablado de la Casa del Sauce con la gente aquí esta noche, necesito corregir el registro. Elisa apareció detrás de mí. Sofía, dijo suavemente. Abrí el paquete. No todo, solo la copia certificada de arriba. Esta es una orden judicial relacionada con la herencia de mi abuela Rosario y la Casa del Sauce. Declara que hubo presión financiera documentada, tergiversación y preocupación por el acceso coercitivo a las decisiones de propiedad de Rosario. Mi padre bajó la mirada. Elena palideció. Continué. También establece que la Casa del Sauce fue puesta en un fideicomiso protegido. Yo soy la fideicomisaria y beneficiaria. La propiedad no puede ser vendida, transferida, cedida o utilizada bajo presión familiar. Mis padres no tienen derechos de gestión sobre ella. La voz de Adrián era baja. ¿Tus padres sabían eso? Lo miré. Sí. El rostro de Elisa se había quedado inmóvil de la misma manera. Un rostro se queda inmóvil cuando usa cada músculo para no derrumbarse. Leí una línea más. Cualquier intento de presionar, inducir o tergiversar el consentimiento con respecto a la propiedad será tratado como una violación de los términos de protección. Luego doblé el papel. Sin discurso, sin acusación más allá de lo impreso, sin un dedo tembloroso señalando a través de la mesa, solo los hechos que Rosario había dejado atrás porque sabía que un día mis sentimientos no serían suficientes. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de cosas que se asentaban. Adrián miró a Elena. Elena miró a nuestra madre. Y mi madre, por primera vez esa noche, me miró como si entendiera que yo no había venido sin preparación. Los aplausos de antes habían desaparecido. En su lugar, estaba el sonido de todos dándose cuenta de que habían estado aplaudiendo una historia familiar que estaba empezando a resquebrajarse por la mitad. Adrián no alzó la voz. Eso hizo que la pregunta fuera peor. Miró a Elena, no a mis padres, no a mí, y dijo, «¿Lo sabías?». El rostro de Elena pasó por 3 respuestas diferentes antes de elegir una. No sabía que era así. Adrián se quedó quieto. Eso no fue lo que pregunté. La habitación pareció contener la respiración. Elena tocó su anillo con el pulgar. Sabía que había problemas. Problemas familiares.
Mamá dijo que Sofía lo hacía todo difícil después de que la abuela Rosario murió. Elisa dio un paso adelante rápidamente. Este no es el lugar. Adrián la miró entonces. Le dijiste a mi madre que la casa del lago era parte del legado familiar de Elena. Lo es, dijo Elisa. Su voz era suave, herida. Esto es un malentendido privado que Sofía ha decidido hacer público. Doblé la copia certificada y la deslicé de nuevo en el paquete. Mamá, dije, una orden judicial no es un malentendido. La silla de mi padre raspó ligeramente cuando se levantó. No convirtamos esto en un espectáculo legal, dijo. Sofía, podemos sentarnos con Cruz, arreglar un uso limitado. Nadie tiene que ser irrazonable. Incluso entonces, después de todo, seguía negociando con una casa como si fuera una silla de repuesto. Lo miré y me sentí muy cansada. No enojada de la manera ardiente que solía estar cuando era más joven, sino lo suficientemente cansada como para finalmente dejar de explicar la misma herida con diferentes palabras. No, dije. Él parpadeó. ¿No qué? No acceso a la casa del Sauce, no fotos de boda, no acuerdo temporal, no casa de inicio, no acuerdo familiar privado. Si alguno de ustedes me contacta nuevamente sobre esa propiedad, será a través de mi abogado. La boca de Elisa se apretó. ¿Le harías eso a tu hermana? Escuché la tetera de Rosario en mi memoria, el suave clic antes de que el agua hirviera. Escuché su voz decir, no te tragues algo solo porque alguien te lo sirvió. No le estoy haciendo nada a Elena, dije. Me niego a darle algo que nunca fue tuyo prometer. Los ojos de Elena se llenaron de nuevo. Esta vez, las lágrimas parecían menos ensayadas, más asustadas. No te importa lo que me pase, dijo. Me importó durante años, dije en voz baja, de maneras que ninguno de ustedes contó. Eso fue lo más cerca que estuve de decir algo cruel, así que me detuve. La madre de Adrián dejó su servilleta en la mesa. El pequeño movimiento sonó más fuerte de lo que debería. Mi tía miró fijamente su plato. Alguien cerca del otro extremo susurró, luego se quedó en silencio cuando nadie respondió. La cena no explotó. Eso casi hubiera sido más fácil. Se derrumbó lentamente. La gente dejó de buscar vasos. Las conversaciones murieron antes de formarse. Elisa se quedó junto a Elena con una mano en su hombro, pero miraba alrededor de la habitación, midiendo el daño. Gustavo mantuvo los ojos en la mesa. Elena se volvió hacia Adrián, pero él había retrocedido medio paso. Ese medio paso me dijo más que nada, dijo. Recogí mi bolso. Elisa lo notó. Sofía, dijo, pero esta vez mi nombre no sonaba como el nombre de una hija. Sonaba como un problema que no había manejado a tiempo. La miré. Durante un pequeño segundo, esperé. Fue una tontería. Lo sé, pero una parte de mí todavía esperaba una frase honesta. ¿Estuviste allí? ¿Importaste? ¿Te hice daño? Algo. En cambio, susurró, no tenías que humillarnos. Y esa fue la última respuesta que necesitaba. Lo sé, dije. Tuve que dejar de ayudarte a humillarme. Luego me fui. Nadie me siguió al estacionamiento. El aire nocturno era lo suficientemente frío como para hacerme llorar los ojos, lo que se sintió casi misericordioso porque, por una vez, si alguien me veía, podía culpar al clima. Me senté en mi coche un minuto con ambas manos en el volante. Mi teléfono vibró 2 veces. Luego otra vez, no miré. Cuando finalmente conduje a casa, no me sentí victoriosa. Me sentí vacía de la manera en que una habitación se siente vacía después de que los muebles han sido arrastrados fuera de ella. La forma de todo sigue ahí. Las marcas de polvo permanecen, pero la cosa en sí se ha ido. Durante los días siguientes, los mensajes llegaron en olas irregulares. Tía Clara escribió, no lo sabía. Lo siento. Luego, 10 minutos después, ¿qué pasó exactamente con el tribunal? No respondí a lo segundo. Una prima envió 3 signos de interrogación y un enlace a la publicación de compromiso eliminada de Elena.
Alguien de la iglesia de mis padres escribió que las familias eran complicadas y que el perdón era sanador. Elisa envió un mensaje largo sobre lo devastada que estaba de que yo hubiera elegido avergonzarla delante de extraños. Ni una sola vez mencionó haber llamado a Elena su única hija. Gustavo no envió ningún mensaje de texto. Elena envió un mensaje 2 días después. Podrías haberme avisado. Lo miré un rato. Luego dejé el teléfono. El mensaje de Adrián llegó esa noche. Lo siento. Gracias por decir la verdad. Eso fue cuando le respondí, gracias por hacer la pregunta correcta. No sucedió nada dramático después de eso. Ni confesión pública, ni disculpa perfecta, ni una escena donde todos de repente me entendieran y dijeran mi nombre como lo había hecho Rosario. La vida real rara vez te da la versión limpia. Pero algo sí cambió. La mentira ahora tenía testigos, y yo había dejado de cargarla sola. Ese viernes, regresé a la casa del Sauce después del trabajo. El cielo estaba pálido y claro, y el lago estaba tranquilo. Dentro, la casa olía ligeramente a madera, polvo y al té de menta que había estado bebiendo porque Rosario solía decir que asentaba más que el estómago. Volví a guardar el paquete certificado en la carpeta ignífuga. Luego preparé té de la manera en que Rosario me había enseñado. Calentar primero la taza. Dejar las hojas más tiempo de lo que crees. No apresurar lo que necesita infusionar. Abrí el armario inferior y saqué la caja de cedro. El pestillo de latón se atascó como siempre. Dentro estaban los dibujos, las notas, los viejos programas con mi nombre impreso en letras pequeñas. Volví a encontrar la nota a lápiz torcida. Abuela Rosario, tu casa es mi mejor lugar. Me senté con ella hasta que el té se enfrió. Luego me levanté y caminé hacia la puerta de la despensa. Las marcas de altura seguían allí. Sofía, 7 años. Sofía, 8 años. Sofía, 9 años. Desvanecidas, irregulares, ordinarias. Prueba. Apoyé mis dedos sobre mi propio nombre. Mis padres me habían borrado de las fotografías, de las vacaciones, de los discursos, de la forma de su familia cuando otras personas estaban mirando. Pero Rosario me había dejado en un lugar donde el borrador no podía alcanzar. Y de pie en esa cocina tranquila, finalmente entendí algo que había sido demasiado joven para entender cuando ella lo dijo por primera vez. Ser reclamada a voces no es lo mismo que ser amada. Y la pertenencia no necesita aplausos.